Estamos muy contentos de tener de nuevo este encuentro con ustedes. Mirando ahí un poquito la lista de participantes, también estoy muy contenta de que estén participando colegas que quizás no están cursando la diplomatura, pero les interesó esta clase justamente de carácter abierto que vamos a compartir con la doctora Griselda Díaz de la UNCA. Yo solamente, bueno, saludarlos, agradecerles, decirles que estoy muy contenta de que sigamos compartiendo estos espacios juntos, y bueno, y darle la palabra a la doctora Carolina Abdala, que nos está acompañando, junto también con todo el equipo de la Secretaría Académica, Melina Lazarte Bader, Patricia Fernández, un gusto que nos acompañen. Así que, bueno, darle la palabra a Caro, que a su vez va a presentar a Griselda, y yo quedo acá como anfitriona y moderadora un poquito. También nos está acompañando, mencionarla, María Luisa Bozolasco, que está coordinando, ustedes ya saben y ya han transitado la clase de la semana pasada con ella y este curso 4. Entonces, bueno, me parece un encuentro riquísimo, la verdad, el que vamos a compartir. Así que, bueno, agradecerles a todos la participación y le doy la palabra a Caro. Gracias, Debbie. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros nosotras en Secretaría Académica también es un gusto estar acá abriendo esta segunda parte, podríamos decir, de esta diplomatura que con muchas expectativas hemos construido, hemos creado un grupo de personas y bueno, ahora ya está como rodando y eso nos pone muy contentas, sobre todo por la convocatoria que tuvo. Y además de eso, porque bueno, hay muchas docentes de la UNT que la siguen sosteniendo, y eso para nosotros es como muy importante porque tiene que ver con una idea que tenemos acerca de cómo la formación docente en muchos sentidos puede mejorar lo que sucede en las aulas, ¿no? Y cuando hemos tomado nosotros la decisión de pensar en esta diplomatura, principalmente estábamos pensando en esa dirección. Así que bueno, así como dice la Debbie, estamos muy contentas de que sigan acá. Eso nos genera muchas expectativas respecto de cómo podemos después ir trabajando en relación con las prácticas en el aula, ¿no? Así que, bueno, por un lado eso, las y los queremos saludar, darles la bienvenida, aunque el año académico ya empezó, para nosotros en la diplomatura estaría como empezando, así que en ese sentido es como la recepción. Me gustaría de nuevo agradecer, como ya lo hemos hecho el año pasado, al trabajo de los tutores, al trabajo de los profesores, las profesoras que han venido teniendo a su cargo las clases, por supuesto al de Débora en la coordinación de la diplomatura, y les queríamos también compartir algunos proyectos que tenemos en relación a cómo seguimos después que esta diplomatura termine, que ya falta como la última parte, los últimos 3 cursos. Y nosotros, me parece, creo que cuando empezaron les comentamos que la idea era continuar en una especialización de posgrado, así que este año vamos a trabajar fuertemente, este año no, este mes creo, David, este mes vamos a trabajar fuertemente para terminar de concretar ese proyecto, que está igual bastante avanzado, no es que tenemos que empezar de cero, está ya prácticamente armada esa especialización, porque cuando hemos pensado esta diplomatura, en realidad ya la habíamos concebido como un posgrado completo. Así que bueno, la idea es cerrar eso, hacer todos los procesos que implican el reconocimiento de esa carrera, y de esa manera entendemos que puede ser también una oportunidad para quienes de ustedes quieran continuar y tener una titulación de posgrado, ¿no? Así que eso es uno de los proyectos que estamos ya emprendiendo. Y la otra cosa que está vinculado con esta diplomatura y que en realidad es más bien producto de lo que está sucediendo, tiene más que ver con lo que está pasando con la diplomatura que con lo que anticipábamos antes o con lo que habíamos planificado. Y cuando estuvimos pensando, bueno, qué hacer este año, y Débora nos comentaba la riqueza de los trabajos que se habían producido en distintos seminarios y sobre todo módulos y sobre todo las producciones de ustedes en los cursos electivos, pensamos que sería interesante generar a partir de eso unas jornaditas al interior de cada una de las unidades académicas de las cuales ustedes forman parte, para compartir ahí con las autoridades las producciones de ustedes, porque son valiosas, ¿no? Porque son propuestas que tienen que ver con sus instituciones, con sus cátedras,
Hay mucho saber producido acerca de la práctica que nos parece que es valioso y que no deberíamos desperdiciar, ¿no? Digo, dejarlo, bueno, cumplimos la formalidad, aprobamos el curso y eso y ya está, sino nos parecía que había ahí casi como un compromiso institucional, incluso nuestro de Secretaría Académica, de que ese conocimiento circule, ¿no? No quede atrapado por ahí, si vale la metáfora, en las paredes de un curso. Entonces, por un lado, generar ese espacio académico, ¿verdad?, que es de difusión de las producciones que ustedes han hecho, y por otro lado, asociado a eso, también pensamos que sería interesante publicarlas, ¿no? Nosotros ya tenemos la experiencia de haber hecho una publicación que algunos de ustedes han participado allí, con sus producciones, que tuvo que ver con lo que fue la primera experiencia en la pandemia en el año 20. Saben que hoy estaba perdida si la pandemia había sido en el 19, en el 20, en el 21, pero bueno, tremendo, ¿no? Pero bueno, principalmente con lo que pasó en 2021, tratamos de recuperar esas experiencias y luego 2021, no importa, en la pandemia, experiencias de enseñanza a ustedes en la universidad que luego publicamos en un libro. Entonces, retomando también eso, que fue muy valioso, que es muy valioso para la universidad, porque tiene que ver con que uno hace cosas, produce, la pandemia nos obligó en muchos casos a generar innovaciones, a aprender cosas que ni se nos ocurría que las íbamos a aprender. Entonces, bueno, que eso quede en una publicación, que se pueda compartir, que pueda ser útil, pertinente, interesante para otras personas, para otros académicos, para colegas de otros lugares, nos parecía que era, y sobre todo por una cuestión de preservarle lo que nos pasó, ¿no? Porque, bueno, a veces uno corre riesgo que después no quede eso registrado en ningún lado, y la verdad que nos parecía que era casi como una responsabilidad también que eso no sucediera. Entonces, ahora pensamos que en virtud del nivel, de la calidad de las producciones de ustedes en sus trabajos de los seminarios optativos, del interés y del compromiso que ustedes han puesto en la producción de esos trabajos, también pensamos que así como hay que generar ese espacio para difundirlos en esas jornadas, tenemos que avanzar todavía un pasito más y tratar de publicarlos. Así que bueno, eso yo les quería compartir, son los 3 proyectos que nosotros tenemos en relación con esta carrera. Uno, que ya venía de antes, digamos, era una idea que es con la que prácticamente nació la carrera, y estas otras 2 que surgen a partir de lo que es la experiencia que estamos viviendo con ustedes. Así que bueno, eso también, por supuesto, agradecerles, porque eso implica el esfuerzo, ¿no? El trabajo de ustedes. Y la otra cosa que también venimos pensando desde Secretaría Académica es en poder trabajar en cada una de sus unidades académicas con los secretarios académicos, algo de lo que ustedes han venido también mirando acá, digo, ¿no? Que aquello que apareció como innovación, como posibilidad de cambio, que pueda volver con la posibilidad de convertirse verdaderamente en innovaciones de las prácticas o innovaciones curriculares en sus facultades o escuelas, ¿no? Y eso implica para nosotros, de Secretaría Académica, un trabajo ya más sistemático con los secretarios académicos para instalar esa idea en la facultad, porque en cada una de las facultades sucede mucho con estas carreras que las personas las cursan con mucho interés y con mucho compromiso, y luego las instituciones no se las apropian, ¿no? Es como, bueno, sirven en el sentido personal, para el enriquecimiento, la formación, para la titulación, etcétera, etcétera, pero todo ese conocimiento a la institución aparentemente parecería no servirle. Digo aparentemente porque lo pienso más bien desde la gestión de las instituciones, ¿no? Como las personas que gestionan no toman esos saberes, no convocan a los profesores que se han formado a pensar en nuevas propuestas, a generar grupos de debate, de discusión, de transformación, de innovación al interior de las aulas, de las instituciones. Y nosotros, bueno, quisiéramos poder cambiar un poquito eso y hacer un esfuerzo en el sentido de valorar todo el saber que ustedes han aprendido y ver si podemos trabajar para que sean las instituciones quienes se lo vayan apropiando, ¿no? O sea, que se conviertan ustedes en personas verdaderamente importantes en el sentido de, bueno, hubo una, de alguna manera, denuncia en la autoevaluación institucional de nuestra universidad que los profesores no tienen formación pedagógica. Estamos haciendo un esfuerzo para que eso se revierta. Bueno, ahora que las personas están adquiriendo ese saber, produciendo, construyendo ese saber, lo usemos, ¿sí? No dejemos que eso quede en solo saber que las personas
pudieron hacer con su esfuerzo, sino lo valoremos para el trabajo diario en las instituciones. Entonces, bueno, ese es el trabajo que también nos comprometemos nosotros de Secretaría Académica a asumir. Así que bueno, espero que cuando esta carrera, antes de que esta carrera termine, parte de las cosas de esta diplomatura, parte de las cosas que les estoy contando ya sean un hecho y ustedes, bueno, se puedan, por supuesto, sumar a esas experiencias. Bueno, eso en relación a la carrera. Ahora sí quiero presentar a Griselda, que la hemos invitado. Griselda es profesora adjunta concursada en la Universidad de Catamarca. Ella es especialista, digo, en el sentido de su área de especialización, de especialidad, la didáctica, pero también trabaja en la cátedra de teorías contemporáneas de la educación en la Universidad de Catamarca, ambas en la carrera de ciencias de la educación, Griselda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Griselda a su vez ha sido también becaria de CONICET, doctoral y postdoctoral. Ella es doctora en Humanidades con mención en Educación. Y además tiene un área de especialidad en la investigación que por supuesto toca esos campos que yo acabo de mencionar, que son la didáctica y la pedagogía. Han estado trabajando fuertemente en escuelas secundarias en Catamarca, tratando de indagar un poquito acerca de cómo se ha ido resignificando la escuela secundaria en relación a, bueno, a cómo viven hoy eso de lo escolar, los estudiantes, las estudiantes, los profesores, y también Griselda tiene un área de especialidad que tiene que ver con la educación superior, así que por toda esa formación, esos antecedentes, esa trayectoria que aunque bueno es muy joven como ustedes pueden observar, tiene realmente mucho trabajo y mucha producción en estos temas. Y decía, también en el campo de la educación superior, en la investigación, en lo que tiene que ver con la enseñanza en la universidad. Así que nosotros hemos pensado que en función de esa trayectoria que Griselda tiene y del conocimiento que está produciendo además en estas áreas que yo les compartí, seguramente iba a ser una charla bien interesante para compartir con ella, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, para intercambiar y discutir sobre, bueno, lo que nosotros estamos viviendo acá, sobre lo que ella tiene para contarnos a partir de sus investigaciones. Así que, bueno, Grise, primera cosa, también gracias a vos, unas gracias enormes. Bienvenida a la Universidad Nacional de Tucumán y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias, Débora, y a todo el equipo de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Tucumán por permitirme compartir con ustedes este espacio, y también una alegría enorme de pensar que este trayecto de formación, que ustedes ya lo iniciaron, y como recién contaba Caro, tiene una proyección de continuidad y de apostar a la formación docente continua de nivel superior, así que bueno, muy contenta por eso, y agradecida por tomarse el tiempo, porque si bien estamos empezando, sabemos, como hablábamos hace un ratito, parece que ya estamos muy a full con todas las actividades, entonces este tiempo de encuentro para seguir pensando en las prácticas de la enseñanza, espero sea de su agrado también. Yo voy a empezar a compartir pantalla, así vamos viendo una presentación nada más a modo de guión, digamos, para ir manteniéndonos concentrados en lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Y lo que les quería decir es, esta es la idea de una clase, y justamente se llama una clase abierta. Entonces, la idea de una clase, todos acá somos profes, es que podamos conversar, dialogar, discutir. Si hay algo que ustedes quieran aportar, que quieran decir, basta con que activen el micrófono, que escriban por el chat. Ahí me va a estar ayudando Débora cuando haya alguna intervención que por ahí yo no la llegue a ver porque estoy abriendo pantalla. O bien directamente activan micrófonos y tratamos de conversar. Esa es la idea, porque justamente pensar la clase en términos didácticos es pensar la construcción de aquellos significados todos estos objetos didácticos o componentes de la didáctica. En este caso hemos titulado, junto con Débora, Caro, pensando en lo que venían trabajando, es pensar los entornos tecnológicos como oportunidad para la innovación didáctica en el nivel superior. Y por ahí va a ir este recorrido que vamos a empezar ahora. Recién la Caro no se acordaba cuándo era la pandemia, si era en el 2019, en el 2020, o cuándo era que había pasado. Y justamente la pandemia es un punto, o pienso yo, es un punto de inflexión en nuestras vidas a nivel mundial por todo lo que ha generado, por un quiebre, por una ruptura, pero también ha sido un movimiento tan complejo
de tanta aceleración y parece que no hubieran pasado ya, o que este sea el tercer año en el que vamos atravesando y no sabemos si decirle post-pandemia, si todavía estamos en pandemia, cómo nominar también a la realidad que vivimos. Y en ese sentido, compartí en esta primera parte volvamos a pensar el escenario educativo. Y pensar la idea de escenario, no lo estoy pensando el escenario solamente como el contexto físico, sino al escenario en términos de un conjunto o en términos de complejidad, de elementos heterogéneos, diversos, que cofuncionan en diferentes entornos, y que no los podemos pensar de manera también fragmentada. Y acá, en el 2020, tenemos el punto de inflexión que, si bien a fines del 2019 empieza a generarse la proliferación del virus, pero particularmente en Argentina, en el 2020, en marzo, por lo menos acá en Catamarca, justo íbamos a empezar las clases ese 19 de marzo, y se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en ese 2020 hay algunas palabras que por acá yo las puse, y ustedes me dirán si acuerdan o si quieren agregar otras. Hubo palabras que empezaron a emerger y a configurar esos escenarios, no solo el educativo, sino el social, el político, el económico, y empezamos a hablar de pandemia, de emergencia, empezamos a hablar de lo remoto, de una virtualidad forzada, de aislamiento. Fueron como palabras que empezaron a rebotar y eso generó ciertas acciones. Si ustedes quieren ir agregando palabras, las pueden ir agregando por el chat, yo acá solamente puse algunas a modo de ejemplo. En el 2021, empiezan a aparecer, por lo menos en mis registros, en mi memoria, porque también uno no se acuerda, no sé, yo por lo menos por ahí no me acordaba cuándo era que habíamos empezado a volver, cuándo fue todo virtual, y en el 2021 empezaron a emerger palabras como, en el caso del los niveles educativos, la alternancia, esto que íbamos un tiempo, o que íbamos por turnos, o que íbamos por grupos, con relación a las medidas de prevención, también establecidas políticamente. También empieza a aparecer una categoría que se llama presencialidad remota, y nos pasaba en las universidades, decíamos, bueno, pero la presencialidad remota, ¿es presencialidad o es virtualidad? ¿Cómo la contabilizamos en términos normativos? ¿Cómo es una clase presencial, la clase remota, si no se dan las condiciones de diálogo, de conectividad, de encuentro? Y en el 2022 aparece con más fuerza, por lo menos en mi recuerdo del año pasado, esta idea de retorno. Esta idea de retorno a teóricamente una normalidad, si eso era lo normal antes de haber estado aislados, la presencialidad, y pongo con un signo de pregunta la virtualidad. ¿Qué nos fue pasando con la virtualidad ya en el 2022? Porque parece que al volver o al retornar, esa virtualidad que fue lo que hizo posible la continuidad pedagógica los años previos, 2 años previos, parece que empezó a quedar diluida, relegada en esos retornos. Y acá quiero destacar también que, a ver, voy a marcar acá, no quiero dejar de destacar que estos años, no podemos ver, han estado atravesados por profundas desigualdades. Es decir, esa continuidad pedagógica que pudimos sostener, ustedes la pudieron sostener, nosotros pudimos sostenerla, no podemos obviar las profundas desigualdades, tanto en lo económico, lo político, en lo social y en lo tecnológico. Esas desigualdades tenían que ver con las posibilidades de acceso al conocimiento, porque era cierto, pudimos acceder, si se quiere, la mayoría de las personas a los conocimientos, a una clase, pero no todos podíamos acceder de la misma manera, porque el acceso al conocimiento depende del dispositivo tecnológico que tengamos o que no tengamos. Y no es lo mismo tener un solo celular en la casa, a tener una computadora, a tener una notebook, a tener ambos. En ese sentido, las desigualdades también fueron tecnológicas, y eso generó también desigualdades en el orden de lo educativo, porque no podemos desarrollar las mismas capacidades y habilidades con el uso o la ausencia de ciertos recursos tecnológicos, cuando es la tecnología la posibilidad de continuidad. Pero también, por eso hablamos de esta complejidad, también creo, y yo en eso elijo pensarlo por esa manera, aparecieron algunas oportunidades. En medio de esa crisis, que fue dramática, porque alteró nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de vincularlos. Yo cuando a veces leo en registros, en relatos, o escucho, y decía, bueno, la pandemia, nuestras vidas se trasladaron a los entornos digitales, y uno dice,
nos relacionábamos, las actividades religiosas, de cultos, recreativas, educativas, laborales, todo pasaba por allí, y uno, por lo menos a mí me pasa, viéndolo de lejos, me parece como increíble, y yo a veces me pregunto cómo resistir esos 2 años en esas condiciones y en esas circunstancias, ¿no? Y ahora lo que les quiero preguntar a ustedes es, en este 2023, acá hice rápidamente como una nube de palabras. ¿Qué palabras distinguen para ustedes este 2023? ¿Qué palabras distinguen el escenario educativo en el año 2023? Y acá les pido que, si quieren, anotarlo en el chat, activar micrófono, contarnos, pero ¿qué palabras a ustedes resuenan y distinguen este 2023? Lo quieren a ver, acá veo que en el chat va apareciendo algo. Retorno, renovación, presencialidad. Gracias Alejandra, Analía, por ir rompiendo el hielo del chat. Ahí van apareciendo chat GPT, sí, empieza a aparecer en estos últimos días. Vuelta a la normalidad, pero renovados. La valoración de los vínculos. Ahí es inteligencia artificial, ¿verdad? O yo interpreto así. Bien. Y en cuanto al escenario universitario, el retorno a los vínculos, complejidad. Ajá. ¿Cómo perciben el escenario universitario, que es donde nosotros estábamos trabajando? Heterogeneidad. Buenísimo. Cómo acomodarnos a lo aprendido y a los antiguos modelos, dice Angelina. Nueva organización. Revisión. Voy viendo rápido porque me van pasando rápido. Nueva normalidad, desafiante. Bien. Adaptación. Fíjense que son nuevos escenarios. Bien. Fíjense que esos procesos los fuimos desarrollando también en este tiempo. Voy a mover acá para poder ver mejor. Bien. Interpelación. ¿Qué los interpela hoy? Recuperación. Bien. Perfecto. Fíjense que en esta primera lluvia de palabras que vamos viendo y que es lo que empieza a aparecer en el escenario universitario, en los escenarios educativos, en ese sentido, les pregunto ahora, ¿cómo volvemos? ¿Sí? Cuando les estoy preguntando por el cómo volvemos, recupero acá, a manera de provocación, si se quiere, una frase de Mariana Ferrarelli, que ahí le comparto en pantalla. Ustedes lo pueden ver bien allí. A ver, yo voy a sacar la vista. Ella menciona en un artículo recientemente publicado que señala la vuelta a la presencialidad plena el año pasado, es decir, el año 2022, fue un ensayo para resistir el cansancio y la inercia de los 2 años anteriores, con sus excepcionalidades y sus brechas. Este año nos enfrenta al desafío de tomar decisiones concretas, didácticas, administrativas, políticas, para repensar en la complejidad de un mundo donde lo físico ya no puede separarse de lo digital, y en donde no podemos volver iguales a como nos fuimos a casa en el 2020 y como fuimos volviendo entre 2021 y 2022. ¿Qué les parece a ustedes en este ir volviendo de nuevo? Y ahí les pregunto si alguno quiere participar. ¿Qué desafíos empezamos a afrontar para no volver iguales? ¿Qué son aquellas, cuando decimos volver y volver iguales, el cambio no implica necesariamente desterrar todo? Hay muchas cosas que conservamos y muchas cosas que necesitamos replantear. ¿Cuáles son aquellas que a ustedes les parece que necesitamos replantear y cuáles podemos conservar?
Yo voy viendo acá. Dice Angelina que es muy complejo porque tenemos estructuras muy arraigadas. Es cierto, es cierto. Antes, la presencia de lo digital, la incorporación de las TIC. Justamente fíjense, nuevos y más aprendizajes y ganas de transformar la clase. Yo creo que justamente esto que van señalando ustedes lo que hace que hoy ustedes estén haciendo este trayecto de formación, esta necesidad de poder renovar nuestros saberes con relación al uso de las tecnologías para, como dice Marita en el chat, replantear las formas de enseñar, o como dice Natalia, usar herramientas digitales para hacer más dinámica la clase y no seguir con clases magistrales, ¿sí? Creo que cuestionamos y revisamos con más facilidad esas estructuras. Bien. Lo digital debe naturalizarse, los beneficios de la virtualidad y lo que es imprescindible sea presencial en relación a la realidad de nuestros estudiantes e instituciones. Bien, clases más prácticas, perfecto. Muchísimas gracias ahí por los aportes que van ustedes realizando. Son 50 alumnos y 50 celulares, ¿sí? ¡Qué bueno! Bien. Ahora, y les hago una pregunta, pensando en estos reseteados, en esto que nosotros vamos pensando en cómo volver, en esta vuelta, la otra pregunta que les hago, esperen que saco el chat, si no, no me deja activar, acá vuelvo, ahí está. ¿Cómo se sienten ahora para volver? Y para eso les voy a pedir que hagamos un ejercicio y usen los emojis que tienen acá en el chat, ¿sí? Fíjense que los deben tener abajo, yo los tengo arriba, pero si ustedes tuvieron que elegir un emoji para decir cómo vuelven, ¿cuál elegirían? ¿Cómo se sienten ahora para volver? ¿Qué emoji elegirían? Digan de verdad, ¿no? El emoji con corazones, ¿puede ser? Si lo sienten así. A ver. Ah, bien, ahí van saliendo los, fíjense cómo van cambiando las emociones, adaptarse a los cambios, el de fuerza, otros vamos resoplando, otros vamos así vueltos como de vacaciones más relajados, otros volvemos con el ojo ahí como la lupa si se ve bien de acá, otro combina los emojis, porque es cierto, otro tiene la cabeza quemada, ya estamos en febrero, yo les aviso, esto recién comienza. Perfecto. Justamente este ejercicio también para ver cómo nos sentimos, la dimensión emocional es uno de los aspectos que también necesitamos trabajar en términos didácticos. Ahora, pensar las emociones también es una deuda pendiente en la formación, tanto de los formadores como de los sujetos en formación. Me encantan los emojis que van apareciendo porque van dando cuenta de la complejidad de las emociones que nos atraviesan y que no quedan afuera de la clase, que no quedan afuera de las prácticas de la enseñanza. Al contrario, muchas veces son definitorias con relación a ciertas decisiones que tomamos. Y digo que es una deuda pendiente porque incluso nosotros, como les comentaba Caro, en una de las investigaciones que desarrollamos, encabezado por nuestro querido José Yuni, cuando estudiamos las escuelas secundarias, en un momento le preguntamos a más de 900 chicos de escuela secundaria de Catamarca, de Santiago del Estero y de Córdoba, cómo calificaban ellos los buenos docentes. Y si les pudiera mostrar en ese momento de la indagación, impactaba que ellos destacaban que sus buenos profes, le habíamos pedido que escriban 3 palabras, lo que surgió marcando una tendencia muy diferenciada con relación a las cuestiones didácticas era los profes que el que me trata bien, el que no me grita, el que me escucha, y sabemos que es difícil trabajar en secundaria. Yo no estoy diciendo que sea un problema solo el profe, pero después decían, el que me explica bien, el que me ayuda, el que me da la tarea, lo primero que los estudiantes destacaron como buenos docentes estaba ligado a la cuestión o a la dimensión socioafectiva. Y digo que es un problema o que es a veces una deuda de la formación, porque, me hago cargo también como formadora, que los reconocemos y decimos que es importante, pero muy pocas veces desarrollamos construcciones didácticas específicas para el abordaje de esa temática. Entonces no alcanza con que digamos que es importante, sino que necesitamos empezar a incluir en los trayectos de formación, ya sea de formación de futuros docentes o de formación continua de formadores, cómo
trabajar las emociones para pensar en las propuestas didácticas, porque si no termina siendo de una cuestión intuitiva o voluntaria o por una decisión individual de los profes. Pero fíjense, por eso volví a preguntar acá sobre las emociones para pensar cómo volvemos, porque ese cómo volvemos tiene que ver con cómo nos sentimos para volver y para retornar en años que han sido muy difíciles, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, de también algunas satisfacciones, pero lo que también muchos profes recuerdan en estos procesos es lo difícil que ha sido sostener por las condiciones también estructurales en las que desarrollamos nuestras prácticas de la enseñanza. Gracias, Angelina, ahí por lo que vas compartiendo en el chat. Y ahora les hago otra pregunta. Y esto les voy a pedir, ¿ustedes qué tienen ahí en la casa? ¿Tienen un cuaderno, otra compu, otro celu? ¿Tienen ahí en el escritorio donde estén? ¿Tienen algo para anotar? Sí, al menos mal. Entonces, porque la pregunta es, ¿qué desafíos didácticos deberemos afrontar para no volver iguales? Y ahí les pido que lo anoten, que lo guarden, que lo anoten por ahí, que quizás no salga ya, pero que quizás a lo largo de la clase que vamos construyendo surja alguna pregunta, alguna idea, alguna inquietud. Entonces yo digo, bueno, anótenlo y vayan registrándolo porque lo vamos a recuperar más adelante. ¿Y por qué destaco la idea de desafío didáctico? Cuando pensamos en un desafío didáctico, les pido, piensen en la clase, en sus prácticas de enseñanza. Cuando pensamos en las prácticas de la enseñanza, piensen, bueno, ahora que yo vuelvo a dar clases, ¿qué desafío didáctico con relación a la enseñanza vinculada de los contenidos, cuestiones metodológicas, vinculada a la evaluación, la selección y la organización de los contenidos, la vinculación vinculada a los procesos de comunicación y transmisión de los conocimientos? ¿Por qué hago el énfasis en lo didáctico? Porque hay cuestiones del orden, y por eso lo destacaba en la presentación, administrativas y políticas que por supuesto interpelan lo didáctico, pero que a veces no están al alcance de mis posibilidades de intervención directa. Entonces a veces decimos, bueno, yo quiero cambiar toda la estructura de mi aula. Hay una cuestión edilicia que me encantaría cambiarla, y por ejemplo, me encantaría tener conectividad en mi aula, pero yo no lo puedo resolver. Entonces, por eso les digo, les hago el foco en lo didáctico para decir, ¿qué desafío didáctico? Piensen en el núcleo de la didáctica, en cómo mejorar los aprendizajes, en cómo mejorar los procesos de apropiación del saber, cómo mejorar los procesos de comunicación del conocimiento, y que hoy lo tengo que afrontar en estos escenarios que ya no son los del 2020, donde era todo virtualizado, que no es el del 2021, donde había intermitencias de presencialidad y de virtualidad, y donde no es el 2022, donde retornamos a una presencialidad, pero con fuertes condicionamientos de los 2 años previos. Entonces, en ese sentido les digo, piensen cuál sería el desafío didáctico. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Excelente, Bien. profe, bien. Ay, gracias, no saben qué lindo que es cuando hablan. Que todos hemos pasado por esa sensación. Yo también daba clases de esa, no me hablan, y después de a poquito nos iban hablando. Buenísimo. Ahora, yo ahora quería compartir este esquema, que es por donde vamos a avanzar en la clase, que hoy estamos juntos, y acá podríamos trabajar una serie de cuestiones vinculadas a los entornos tecnológicos, pero me voy a abocar por razones de tiempo en estas dimensiones. Primero, pensar las prácticas de enseñanza como objeto de la didáctica en este caso, y como decía Caro, que es parte de lo que yo vengo tratando de conocer. Y dentro de la enseñanza pensar, o que la enseñanza implica procesos de mediaciones pedagógicas y tecnológicas educativas. Cuando pienso en las mediaciones, no estoy pensando en los instrumentos con los cuales podemos hacer esos procesos o que nos ayuden a hacer esos procesos, sino mediaciones pedagógicas que implican los procesos de comunicación del conocimiento con la intención de que nuestros estudiantes puedan apropiarse de un conjunto de saberes, de habilidades que requieren con relación al trayecto de formación que eligieron y que están transitando. Pero ahora en ese proceso de mediación, cuando nosotros como profes comunicamos ese conocimiento también va cargado de nuestras creencias, de nuestros posicionamientos, de nuestros modos
o de las representaciones que atribuimos a esos objetos. Entonces, cuando nosotros, en mi caso, le digo, bueno, entiendo la enseñanza como una práctica social, yo le estoy atribuyendo un significado a ese saber. Entonces, los invito a pensar, en este caso, las mediaciones pedagógicas y tecnológicas, y pensar las mediaciones tecnológicas, y acá estoy pensando en los aportes de Beatriz Feinhoff, por ejemplo, de las mediaciones tecnológicas no remiten a la dimensión instrumental, que por supuesto es necesaria, sino que remite tener en cuenta los nuevos modos de construir el saber, de comunicación, los lenguajes, y en ese sentido, las nuevas, no sé si son nuevas, pero sí las actuales subjetividades con las cuales nosotros compartimos y nos vinculamos a partir de las prácticas de enseñanza. Entonces, las tecnologías, las mediaciones tecnológicas educativas, implica pensar cómo estos instrumentos, estos recursos, contribuyen para la comunicación de los contenidos de la enseñanza, pero donde no podemos desconocer, o por lo menos yo creo que tenemos que tener presente, que Vamos a ver, ¿te cortó un poquito, Griselda? Sí. Sí, no se le Ya nos escucha la quedaste profe. congelada. A ver, ya veo si Sí. puedo comunicarme por el WhatsApp. Ahí estamos. Está silenciada, Grise. se cortó y volvimos, pero ya Ah, recuperamos. bueno. Esto tiene que ver con la intermitencia de las mediaciones, ¿ves? Ahí está. Creo, no sé si escucharon, si alcanzamos o alcanzaron a escuchar esta perspectiva de dónde concebimos o estoy pensando las mediaciones pedagógicas y tecnológicas educativas. No sé si hasta ahí se pudo... La última parte, profe, la última parte de mediaciones tecnológicas es como que ahí se nos empezó a escucharla mal a usted. Bien, muchas gracias. Les decía que pensar las mediaciones y las tomo juntas, mediaciones pedagógicas y tecnológicas, porque las mediaciones tecnológicas no remiten a un instrumento o a la dimensión instrumental técnica de aquellos objetos, aparatos que nos permiten comunicar el saber, sino pensar esas mediaciones tecnológicas educativas, donde en esa confluencia de objetos tecnológicos los utilizamos para comunicar un conocimiento que pretendemos que otro aprenda, pero que necesitamos pensar allí qué transformaciones se generan o no en ese conocimiento cuando es mediado con una tecnología y no con otra. Es decir, no es lo mismo enseñar utilizando una pizarra analógica, la clásica que usamos, y que nos permite desarrollar muchas habilidades y organizar la clase de determinada manera, no estoy diciendo que esté mal, pero no es lo mismo utilizar ese mismo contenido mediado quizás por una tecnología digital que puede generar otras ampliaciones u otras transformaciones del saber. Y en esas transformaciones también tenemos que tener una seria vigilancia epistemológica, porque muchas veces en esa suelen ocurrir procesos de sobremediación, donde a veces ese conocimiento también es desvirtuado por el exceso de un uso inadecuado de determinadas tecnologías. En ese sentido, es que la enseñanza, pensar la enseñanza y las mediaciones pedagógicas y tecnológicas, yo creo que nos lleva a pensar cómo se alteran los procesos de comunicación del conocimiento, si se alteran, qué habilidades potencia y obtura el desarrollo de determinadas tecnologías con relación a esos trayectos de formación. No es lo mismo la formación de un ingeniero que de un docente, que de un biólogo. Y también quería recuperar acá, es que esas mediaciones, los procesos de mediación de la enseñanza, en tiempos de pandemia, garantizaron la continuidad pedagógica de todos los estudiantes. Es decir, durante la pandemia y hasta, aunque nos parezca hace mucho tiempo, hasta hace un año, fue posible garantizar el derecho de continuidad pedagógica de miles de estudiantes a través de mediaciones tecnológicas. Y eso nos llevó
a generar nuevos aprendizajes. Ahora, esas mediaciones tecnológicas y pedagógicas que posibilitaron la continuidad pedagógica fuertemente en los mayores procesos de aislamiento y distanciamiento, se desarrollaron en entornos digitales. Porque ahí hago una pequeña, si se quiere, delimitación. Nosotros podemos pensar los entornos tecnológicos. Los entornos tecnológicos es una categoría más amplia, y yo ahora los invito a pensar dentro de lo tecnológico los entornos digitales. ¿Por qué? Porque el entorno digital, y es lo que vamos a ver ahora, nos permitió esa continuidad pedagógica, tuvo un antecedente importante que en 2020 pudimos hacer ese traslado, que si quieren llamarle forzoso, de emergencia, resistido, pero que también fue posible por procesos de digitalización de la vida cotidiana que ya se venían desarrollando fuertemente en este siglo XXI. Es decir, pudimos hacer ese salto a la virtualidad, si se quiere, pero porque también teníamos, o lo que lo pudimos hacer, fue porque teníamos una serie de conocimientos y habilidades previas que tenían que ver con cómo la tecnología habita las actividades cotidianas que nosotros desarrollamos. Si ustedes piensan y les pregunto, ¿qué hacen cuando se despiertan en la mañana? ¿Qué es lo primero que hacen? Generalmente, no sé si todos, pero me animo a pensar una respuesta. ¿Qué hacen cuando se levantan y abren los ojos y suena el despertador? Tocamos el celular, lo vemos. Ver el celular. Porque no vaya a ser que haya una emergencia, lo dejamos prendido toda la noche y me sobran los de una mano para decir cuántas emergencias hubo para justificar la presencia tan constante de las tecnologías. Pero digo, la digitalización de la vida cotidiana, desde realizar operaciones bancarias, la comunicación, el desarrollo de actividades educativas, contribuyó a que en el advenimiento de la pandemia, que era algo que no esperábamos de la forma en que se dio, pudo ser de alguna manera dar, o no ser, sino garantizar el proceso de continuidad, y pienso en la categoría de continuidad pedagógica, en aquel momento cuando se la planteaba desde el Ministerio de Educación, era garantizar el derecho a educación de todas y todos los estudiantes en todos los niveles educativos. Y en el caso del nivel superior, si ustedes vuelven a ver los decretos, cuando se autoriza o sea, más que se autoriza, se recomienda el uso de todos los entornos disponibles. Fíjense que las disposiciones decían el uso de cualquier entorno disponible, no importaba si era campus, no importaba si era una red, no importaba si era un WhatsApp, decía para garantizar la continuidad y la calidad de los aprendizajes. Y ahí empezamos a tener una alerta. Pensar las mediaciones tecnológicas no solamente implicaba comunicar, enviar un saber, sino que también ellos tenían que tener calidad. Y ahí hay otra discusión que también podemos pensar, pero que ameritaba pensar en ese momento. Y acá vuelvo, miren, les decía que esta continuidad pedagógica que se dio a partir de mediaciones pedagógicas y tecnológicas educativas, se dio en entornos digitales, y acá yo me quería detener en la categoría de entorno digital y recupero los aportes de Bukowski y Michelstein, donde Pablo Bukowski y Mariana Michelstein, creo que es el nombre, no me está saliendo ahora bien, proponen que el entorno, yo a veces señalo la pantalla porque creo que estoy con la pizarra y no, tengo que señalar con el otro señalador, acá está. Acá. Ellos proponen la categoría de entorno digital para pensar que en las sociedades contemporáneas muchas veces asociamos el entorno digital como lo que está por fuera de nosotros. El entorno digital es el celular que tengo en la mano, la compu, lo que están viendo. Y en realidad me gustaba tomar esta categoría que proponen estos autores porque en las sociedades contemporáneas, desde mediados del siglo pasado, se advierte una interacción entre los entornos, el natural, el digital y el urbano. Y en ese sentido, los entornos digitales se basan en la interacción y en la interdependencia de estos tres entornos. Si ustedes se fijan, de hecho lo que nos ha pasado con la pandemia es que una alteración en el entorno natural alteró el urbano y también el digital. Una alteración o un cambio en el digital cambia las prácticas sociales en los entornos urbanos y también repercuten en los naturales.
Por eso yo ponía acá la imagen donde trataba de mostrar los entornos urbanos, los estudiantes o gente con distintos dispositivos, algo de naturaleza por acá todavía que aparece. Pero ¿por qué tomo esta idea? Cuando ustedes decían, bueno, como desafío pensar la inclusión de las tecnologías, pensar el uso de las tecnologías, la idea es pensar esa inclusión tecnológica en el marco de estos entornos, sobre todo si vamos a hablar los digitales, pero donde no están por fuera de estos entornos en los que nosotros habitamos constantemente, que son el urbano y el natural. Estos entornos, o los entornos digitales, desde esta perspectiva, tienen 4 grandes características, que son la totalidad, la dualidad, el conflicto y la indeterminación. Pero acá, y ahora lo vamos a ir viendo un poquito, a su vez, estos entornos digitales y de estas perspectivas reconocen la capacidad de agencia de los sujetos. Esta categoría de entorno la recuperan estos autores desde los aportes que hacía Postman para pensar en el campo de la comunicación y que lo toman de la idea de los entornos biológicos. Pero en ese caso, la idea de los entornos biológicos lo pensaban desde el control y la determinación. Acá, pensar el entorno digital, contemplando a su vez estos como subentornos, que serán el natural, el digital y el urbano, hablamos de una interdependencia de la digitalización en los escenarios que habitamos. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? O por lo menos eso fue una experiencia que me pasó particularmente. Ustedes me dirán si tuvieron algo similar. Cuando en el 2021 y el 2022 tenemos los retornos, lo que se llamó en un momento modalidades de alternancia, modalidades combinadas, y hoy que hablamos de modalidades híbridas, cuando nosotros intentamos separar los entornos, es cuando mayores dificultades tenemos para construir prácticas de la enseñanza mediadas por tecnologías digitales. Entonces, cuando, por ejemplo, decíamos, bueno, se habilita un 30% de virtualidad, ya sea en las clases o en las carreras. Cuando nosotros decimos, bueno, de acá 2 horas presenciales y una virtual, en esa fragmentación, por lo menos en las experiencias que nosotros hemos tenido, era lo que nos generaba mayores problemas para implementar esa práctica de la enseñanza, porque en realidad no es la fragmentación lo que nos va a ayudar, sino la combinación y el reconocimiento de la interdependencia de esos entornos al momento de construir las clases. Ahí después les puedo comentar algunas experiencias que tuvimos en nivel superior, donde justamente cuando nosotros decíamos, vamos a hacer una modalidad combinada y hacíamos una organización que se dividía en presencialidad y virtualidad usando los campus, en ese momento de virtualidad, ahí se nos generaba un quiebre porque se veía el corte, cuando en realidad el problema no era que había que cortar, tuvimos que después hacer otra adecuación para generar realmente una modalidad combinada y no fragmentada. ¿Hasta acá cómo venimos? Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Bueno, entonces avanzamos un poquito más. No vamos a avanzar, sino aprieto acá. En ese sentido les decía que es este entorno digital que es, y pensaba en las características de esta diplomatura y en los desafíos que hoy afrontamos con la inclusión de las tecnologías, implica la intersección de los desarrollos, fíjense, es desarrollos tecnológicos de la información y los cambios culturales en la comunicación. ¿Por qué a mí me parece interesante, o por lo menos a mí me sirve para pensar la enseñanza, la idea de los cambios culturales en la comunicación? Porque todo el tiempo decimos que la enseñanza implica un proceso de comunicación. Nosotros para enseñar comunicamos un saber que creemos válido, necesario, pero a veces el problema está en cómo comunicamos ese saber. Lo seguimos comunicando del modo en que se desarrollaba en procesos culturales previos a los que venimos vivenciando en las últimas 2 décadas particularmente. Entonces, la comunicación del contenido de la enseñanza no puede no tener presente los cambios y los objetos culturales que hoy habitan los entornos que habitamos. Porque
una característica que tienen, acá la presentación que están viendo, dicen las profesoras de didáctica que no hay que poner un montón de información, y ahí ven un montón de información. Pero bueno, eso dicen las de didáctica, es otra cosa. Pero quería recuperar acá, ¿por qué recupero la idea del entorno digital? Por un lado, les decía, si ustedes se acuerdan acá, este entorno digital tenía 4 características: totalidad, dualidad, conflicto e indeterminación. Hacemos un zoom y miremos ahora por qué la totalidad. A ver, si yo les digo, ¿cómo leen el diario ustedes? ¿Leen los diarios? Sí, bueno. ¿Cómo leen hoy los diarios? Alguno que me cuente. Allá nadie lee el diario. Hola. Celular. Digital, profe, Yo, digital leo, yo lo leo. yo también leo digital y los domingos a veces impreso, y los lunes también impreso, pero la mayoría de las veces digital. Yo lo leo digital, profe. Y cuando lo leen digital, ¿a través de qué lo leen? ¿De la página del diario? ¿Le reciben por las redes sociales las noticias? ¿Cómo lo leen? Combinado. De las dos Combinado. formas. Exactamente, exactamente, lo leen. A ver, voy a ver qué dicen en el chat. Primero los titulares, solo los titulares que me interesan, lo veo por redes sociales, por la página del diario, por las notas en red. Como empiezan a aparecer distintos modos de acercarnos a la información. Y nosotros en clase solo explicamos en clase. Pero bueno, después eso es otro tema para pensar. No digo que no haya que explicar, pero si no, ¿qué digo acá? Cuando pensamos el entorno digital como totalidad, recupero la idea que ustedes, de esa práctica tan habitual que es leer el diario, porque tenemos múltiples dispositivos desde los cuales accedemos a la información. El celular, la televisión, y por el celular, por las redes sociales, por las páginas, etc. Entonces, el entorno digital es esta idea de que se experimenta como un sistema global de posibilidades técnicas y sociales que están interconectadas y que interfieren en todas las facetas de la vida. Eso se remite al concepto de mediatización. ¿Por qué digo que están interconectadas? Por eso yo les preguntaba cómo leen el diario. No es que solamente usan la página del diario, reciben también por la aplicación, por las redes sociales, les llega la información por la radio, que a su vez la radio tiene una aplicación, y también las noticias se replican por otra red. Aunque nosotros, ¿por qué es una totalidad? Porque de manera directa o indirecta, esos entornos digitales forman parte de la cotidianidad de nuestras vidas. Y a eso remite la idea de mediatización, o de remediación. Y no son sinónimos, sino son 2 categorías distintas. Pero en esta idea de mediatización y remediación, porque esos entornos también se han ido adaptando a las necesidades, las demandas, las inquietudes de los usuarios. Por eso ponía acá la imagen del celular, porque fíjense que por otro lado, esas prácticas de lectura, cuando hablamos de la remediación y la mediatización, fueron adaptando prácticas precedentes a cómo hacíamos esas actividades. Es decir, está bien, leemos el diario en otro formato, pero la práctica de lectura del diario, o sea, ese formato se genera a partir de esa práctica. O a ver, empezamos a mandar mail porque antes mandábamos cartas, ¿se entiende? Entonces ahí es cuando se van remediando, en este sentido, los procesos de comunicación del conocimiento. ¿Y por qué hablamos de dualidad? Voy pasando rápidamente, porque al mismo tiempo, fíjense, que esos entornos que los percibimos como una totalidad, porque uno dice, no puedo no estar informada, porque de alguna manera la información llega, se difunde, y hay que ver cómo estamos informados, pero también a veces ese entorno se percibe como algo externo, donde si bien hay un proceso de diseño e implementación que está por fuera de nuestras habilidades comunes, a veces ese entorno se percibe como algo que está afuera de nosotros y creemos que nosotros no podemos cambiarlo. No sé si me explico allí.
pero aunque no nos demos cuenta, sí podemos resistir y adaptar esos cambios. Ahí si a alguno les interesa esta idea, hay un texto muy interesante de Van Dijk, que es La cultura de la conectividad, donde cuenta la historia de las redes, pero si ustedes se fijan, ¿por qué hablamos de totalidad? Primero, porque la mayoría de los medios están interconectados, y eso hace que se vaya retroalimentando entre sí la información. Por ejemplo, esto clásico que nos pasa, ustedes están hacen una búsqueda en Google, y sobre todo si es para comprar algo, después ¿a dónde les salen las notificaciones? ¿O les llega alguna notificación? ¿Alguna vez no les pasó? En Instagram. Les sale por En Instagram. el celular, deja conectado todo. Sí. Exacto. Y pueden tener, por ejemplo, WhatsApp si no tienen un mail. O pueden tener YouTube sin un mail. YouTube es mejor. ¿Pueden usar YouTube sin un mail? Sí. ¿Qué les pide YouTube cuando se tienen que crear la cuenta? Un correo. Depende si es de computadora o celular, ¿no? Exactamente. Ustedes, Depende fíjense del dispositivo. Exactamente. ¿Qué va a pasar acá? Muchas veces uno cree, hablamos de una dualidad, que esos dispositivos que son externos a nosotros y nosotros no podemos resistirlos, cuando sí hay posibilidades de esa resistencia. Fíjense, no es casual que cuando sale TikTok, Instagram permite hacer Reels y después YouTube permite hacer los otros videos más cortos. Es decir, está en la competencia también entre medios y por captar a la mayor cantidad de usuarios que genera estas actualizaciones. Entonces, cuando uno cree que no puede intervenir, sí hay posibilidades de intervención, porque justamente se crean esas funcionalidades porque lo demandan los usuarios. Y otra cuestión, si lo llevamos al campo educativo, nosotros y muchos de ustedes, cuando estuvimos en pandemia y hasta el día de hoy, nunca pensamos que, decirle Caro, hicimos cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Y bueno, nunca pensamos que íbamos a dar una clase por Facebook, o por una o por un vivo de Instagram, o que nos íbamos a animar a hacer un video de YouTube, y que también nos dimos cuenta que no era tan sencillo, porque cuando decíamos, ay, esos youtubers que no tienen nada que hacer, entonces hacen video, digamos, hablo yo desde el prejuicio, hasta que me tocó poner la carita en una cámara y decir, no era tan fácil hacer un video, subirlo a YouTube, editarlo y todo el cuestión. Es cierto que hay de todo en la red, pero lo que quiero decir es que justamente hay posibilidades de adaptación de estos recursos que en el campo educativo, y acá yo les hacía este llamadito que está acá en negro, que las condiciones de uso de un software o de un equipo no implican condiciones de uso didáctico. Muchas veces nosotros, y de hecho lo hicimos, podemos adaptar, recrear esos entornos para poder generar nuevas alternativas de enseñanza. De hecho, lo tuvimos que hacer. Por eso pensar, las condiciones de uso tienen que ver con un requerimiento técnico. Fíjense que cada vez que se quieren bajar una aplicación dice, acepta las condiciones. Y bueno, si aceptan, sigue. Y si no aceptan, y a otra aplicación. Pero en ese sentido, aceptar las condiciones de uso no es sinónimo de condiciones de uso didáctico. Sí reconocemos que muchas veces ese uso de la tecnología genera limitaciones para el uso didáctico que yo le quiero dar. Y ahí viene la decisión y la intervención del docente si sostiene o no la implementación de esa tecnología con relación a las finalidades pedagógicas y pedagógico-educativas que uno tenga. Hasta acá, ¿cómo venimos con las características? ¿Está clara la dualidad y la totalidad? Sí. Bien, gracias. Y en ese sentido, por eso está la flecha roja que va para allá y que dice la capacidad de agenciamiento, pensar el agenciamiento como el poder transformador del sujeto como capacidad de intervención. En ese sentido, estos autores, ¿se acuerdan que yo les conté que tomaba como referencia los aportes de Postman, que pensaba en los entornos biológicos, que hablaban del control y la determinación? Estos autores plantean y reconocen la capacidad de agenciamiento de los sujetos como posibilidad transformadora ante esos medios.
que no es una transformación individual en algunos casos, pero muchas veces cuando hablamos en los procesos educativos, es posible adaptar, sobre todo adaptar más que transformar ciertas tecnologías para adecuarlos a un uso pedagógico-didáctico. Ahora, ese uso pedagógico-didáctico no podemos, o tenemos que tener en cuenta una serie de variables, es decir, cuál es la finalidad pedagógica con relación a la carrera en la que enseñamos, qué problemas de aprendizaje me ayuda a resolver, porque insistimos, y qué capacidades contribuye a desarrollar el uso de esa tecnología. Porque también, esto lo plantea Pablo Sibila, dice, bueno, con las tecnologías podemos hacer muchas cosas, pero no cualquier cosa. Y eso también lo vimos en pandemia. Podíamos hacer muchas cosas, pero había habilidades y capacidades que necesitábamos trabajar y que la tecnología disponible en ese momento no era suficiente. ¿Se ve? Y en ese sentido viene la tercera categoría, que es la de conflicto, que en estos entornos digitales coexisten intereses diferentes de los usuarios. Y a veces son intereses diferentes, opuestos, superpuestos. Hablamos acá vinculados a la gestión de los datos, los derechos de privacidad, cuestiones de propiedad intelectual. Y esto no puede obviar que estos medios o estos entornos tienen dos características clave, que es que están organizados en mercados. A ver, por eso hablamos de las grandes compañías, que hablamos de Google, Facebook, Amazon y Microsoft, donde está concentrado el poder que tiene claramente también intenciones del orden económico. Cuando a veces nosotros le decíamos, bueno, ¿puedo usar la tecnología? Claro, pero no podemos obviar, y eso también lo tenemos que aprender porque no lo conocíamos, qué plataformas son las más apropiadas con relación a los derechos de privacidad, a la gestión de los datos, a qué tipo de material se puede usar, qué implican los procesos de curación del contenido, y eso tiene que ver también con los desafíos didácticos que tenemos, porque nosotros construimos el conocimiento, y cuando hablamos de construir el conocimiento, es decir, cuando yo hago una clase, defino de tal manera el conocimiento, ¿qué posibilidades de transformación hay? ¿Cómo comunico en un medio digital con relación a esto que venimos hablando? La propiedad intelectual, los derechos de privacidad, sobre todo cuando trabajamos con estudiantes de escuela secundaria, de escuela primaria, de los niveles básicos de la enseñanza, con relación a la privacidad también de la información que estamos pidiendo y que también ofrecemos. Entonces, eso también implicó nuevos saberes. Y la indeterminación vinculada a que el uso de las tecnologías puede producir grandes innovaciones, pero también tenemos que, no sé si anticiparlo, pero sí explorar qué posibles consecuencias en el orden social tienen la inclusión de las tecnologías. ¿Por qué? Porque al tener estas dos características de dualidad y de conflicto, donde hablamos de que una tecnología puede tener se puede crear con cierto uso, pero puede desvirtuar en otro uso, como vemos a partir de los procesos de adaptación. Y a su vez, como hay una serie de conflictos, y por los sujetos que los utilizamos, también las consecuencias o los resultados, no podemos decir que el uso de una tecnología genera resultados o certezas totales con relación al uso de esas tecnologías. Justamente acá, cuando pensamos en el conflicto, lo que también aparece mucho en el uso de los entornos digitales cuando están interconectados es lo que algunos autores llaman la polarización asimétrica, que es cuando aparecen posicionamientos dicotómicos donde van haciendo fuerza entre sí, lo que hacen es generar mayores problemáticas de fragmentación a nivel social. Y ahí vienen los desafíos didácticos que tenemos también nosotros como docentes. ¿Qué habilidades, saberes, capacidades necesitamos fortalecer en nuestros estudiantes ante estos nuevos riesgos o ante estas nuevas posibilidades que nos ofrecen los entornos tecnológicos? Porque así como tenemos y podemos hacer muchísimas cosas innovadoras y nos permite transformar muchas situaciones, también no podemos obviar que estamos expuestos también a nuevas vulnerabilidades, a nuevas situaciones de riesgo, y en ese sentido es que también tenemos que ofrecer conocimientos para poder habitar, y cuando digo habitar, no solo ocupar, habitar estos entornos digitales que, insisto, forman parte de las diferentes facetas de nuestra vida. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
Bien, bien, bien. Muchas gracias por responder. Avanzamos un poco más. Volvemos al esquema que les había compartido hace rato, como para que no se olviden de dónde venimos. Decíamos, bueno, vamos a trabajar los entornos digitales y estamos ubicados dentro de todos los entornos digitales que existen en los procesos de mediación de la enseñanza y cómo habitamos o es posible habitar estos entornos al momento de enseñar. Y acá quería compartir con ustedes, y por eso el nombre de esta clase, que cuando nosotros estuvimos investigando prácticas de enseñanza de nivel superior, en el marco de estas mediaciones, esperen que ponga el lápiz, acá. En el marco, en la trama de estas mediaciones, que dijimos eran pedagógicas y tecnológicas educativas, fue posible pensar o se generaron prácticas innovadoras. Y acá recupero la categoría de innovación. ¿Desde dónde pensamos estas prácticas innovadoras? La primera pregunta es, ¿ustedes creen que hoy, con todo el desarrollo tecnológico y los cambios en la comunicación, es posible innovar en la enseñanza? ¿Qué entendemos por innovación? Cuéntenme un poquito. A ver, voy a ver el chat. Es posible, sí, dice Angelina. ¿Y qué significa innovar en estos tiempos? Cambio, sí. Otra más. Poder ofrecer cambios sustanciales a los modos de enseñar. Sí. Generar nuevas aplicaciones. Sí. Isabel, te hago una pregunta si quieres contestar. Ah, perdón, alguien dijo algo por el micrófono. Sí, también como utilizando aquellas por ahí herramientas que lo usábamos antes con nuevos sentidos, porque a veces uno le ha dado una intencionalidad al uso de ese recurso o de esa tecnología, y por ahí lo que hay que cambiar o repensar es digamos, ¿qué quiero obtener a través de esa aplicación, ¿no? Tal vez antes usábamos la película y ahora tal vez el video, pero con otra intencionalidad. Por ahí lo que cambia es la intención, más allá del recurso, digamos. Bien, fíjate, gracias Angelina, fíjate que justo vos recuperas la categoría de intencionalidad, y si hay algo que distingue la práctica de la enseñanza es que es la intencionalidad de la enseñanza. ¿Se acuerdan cuando planean, bueno, qué rasgos tiene la enseñanza? Uno, que es una práctica intencional, pero en esa intencionalidad, como bien señalaba Angelina, tiene un sentido esa intervención. Ahí pensamos la relación de la enseñanza y el aprendizaje de una perspectiva ontológica y no causal. Y ahora le iba a preguntar, creo que a Isabel, si se anima, si quiere escribir o comentar, cuando dice hacer un cambio sustancial. ¿En qué estás pensando como un cambio sustancial, Isabel? Transformación, sí. Sí, estaba pensando un poco en lo que decía la compañera, o sea, cambios que no signifiquen solo en la forma de enseñar o en el uso de las TIC, ¿no? Si las sigo pensando o las sigo anclando a un modo de enseñar tradicional, digo, la pizarra, el PowerPoint y cualquier video puede ser usada de un modo absolutamente tradicional para la construcción del pensamiento. Si en cambio eso me permite repensar la práctica y de alguna manera, que creo que es el desafío y la dificultad, pensar otros modos de abordaje del contenido, otros modos de comunicar ese saber, y al mismo tiempo otro vínculo con mi destinatario, que son los estudiantes, que además pertenecen a otra generación, ¿no? Entonces ahí sí me parece que necesariamente hay que producir un cambio que abarca un sinfín de aristas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Isabel. Fíjense que en esto que señala, y recupero esto último que señaló Isabel, ese cambio tiene que ver con diferentes aristas, pensar la complejidad de la enseñanza. Acá dice Mónica, secuenciar la clase de un modo más acertado de acuerdo al grupo de alumnos, que los alumnos sean protagonistas y los docentes sean creadores. Eso me parece que es fundamental, asumirnos como creadores. Ahí la categoría esta didáctica de construcción metodológica que hace tiempo propuso Edelstein,
Y acá avanzamos un poquitín más y pensando en la innovación, que se acuerdan que la charla se iba a tratar de innovación. Entonces dije, hay que volver a pensar los entornos digitales como oportunidades para la innovación. Y en el año 2021 y en el 2020, sobre todo, cuando tuvimos momentos muy difíciles, porque en muchas familias pasó también que no era solo el aislamiento, sino la incertidumbre de no saber lo que nos iba a pasar, porque ante el desconocimiento en un momento pensamos, hoy miramos el COVID de otra manera, pero en ese momento no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Muchas familias que perdieron a sus seres queridos, entonces fueron momentos sumamente complejos y ahí fue posible innovar. ¿Y en qué sentido creemos que es posible la innovación? Uno dice, con tanto desarrollo tecnológico, ¿qué podría presentar de nuevo? Innovación viene de nuevo, de innovo, de algo nuevo. ¿Podemos pensar algo totalmente nuevo? Esa innovación, desde donde la estoy pensando, tiene que ver con lo que ustedes señalaban, con el cambio, con la transformación. Lividensky, anoté mal la cita, es la profe Lividensky, plantea la innovación como ruptura de una propuesta didáctica preexistente. Lo que recién decía Isabel, hay que alterar las prácticas tradicionales, y la práctica tradicional es la secuencia lineal que todos conocemos. Explico, aplico y evalúo. Cuando estamos planteando es de romperla, no estoy pensando en desterrarla, porque justamente estamos hablando de la variedad. El tema es cuando siempre usamos la misma secuencia. Es decir, si podemos generar explicaciones excepcionales. Con la pizarra, que recién decía la compañera, a mí me encanta la tecnología, pero un pizarrón muy bien usado didácticamente abre conexiones que quizás el estudiante solo no lo podría hacer con su texto, por ejemplo. El tema es que no sea siempre la misma secuencia y tratar de romper la secuencia a la que estamos más habituados, que insisto, tiene que ver con la transmisión lineal del saber. Otro modo vinculado a pensar la innovación es el reconocimiento de aspectos parciales o totales de cambio respecto a tradicionales o formas de enseñanza instituidas que ustedes señalaban. Fíjense que voy marcando algunas palabras que tienen que ver primero con reconocer qué tengo que cambiar y qué voy a conservar. Porque también muchas de las cosas que ustedes hacen o que hacemos merecen ser conservadas para seguir recreando la clase. Una innovación tiene que ver con aquellas prácticas que alteran ese sistema de relaciones unidireccionales, y acá me pareció esto que ya lo viene trabajando Elisa Lucarelli desde el 2003, 2004, 2006, que son algunos de los textos que yo tenía disponibles, donde son estas prácticas que alteran esas relaciones unidireccionales, fíjense, centrada en el envío y la presentación de conocimientos centrados en la explicación, ya sea por medios analógicos, digitales, de forma fragmentada. Capítulos de libro, enlaces, apuntes, y acá me parece interesante esto de, muchas veces pensamos el envío como solo el mandar el archivo. Eso fue muy claro en la pandemia, cuando yo recuerdo que en un momento le pedimos a nuestros estudiantes que construyeran imágenes de cómo vivenciaban las prácticas de enseñanza en general, y un estudiante hizo una persona como escupiendo, así era la imagen, un montón de PDF. Y era esto de abrumar a los estudiantes con el envío, y quizás lo hicimos también, a mí me pasaba, y por ahí les pasa a ustedes, no me quiero justificar algo de esto, pero uno a veces pierde la dimensión cuando lo ve en archivo y no en texto, en material, y a veces con la intención de decir, y bueno, porque estaría bueno que si después lo quiere ver y le mando más para que tenga más, para que lo tenga disponible, el tema es que también nos pasa a nosotros cuando hacemos una capacitación o cuando seguimos aprendiendo, que cuando hacemos una tarea y la terminamos nos sentimos bien. Entonces, lo mismo le pasa a nuestro estudiante. Cuando nosotros hacemos una propuesta, le generamos material y él siente que lo pudo leer, que lo pudo terminar, es diferente la sensación a de que siempre algo me queda pendiente. Y a veces lo hacemos con la buena intención, insisto, de compartir el conocimiento. Pero también, en términos didácticos, tenemos que saber elegir, seleccionar y organizar el conocimiento que compartimos, pensando en que el estudiante no tiene todavía las mismas habilidades en términos de selección que nosotros ya lo conocemos. Es decir, nosotros elegimos esos textos porque ya leímos muchos otros y sabemos que le aporta. Pero el estudiante tiene que, para poder elegir, leer todo o escuchar o ver todo ese bagaje de conocimiento que enseñamos. Entonces,
Las prácticas innovadoras tienen que ver con la ruptura, con el reconocimiento, con alterar las prácticas vinculadas a la transmisión unidireccional. Y acá resaltaba yo lo de centrado en la explicación. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos que la explicación es una de las formas básicas de la enseñanza, como plantea la profesora Sanjurjo. Dice, bueno, es una de las formas básicas de la enseñanza. Si yo les pregunto a ustedes cómo empiezan sus clases, es muy probable que la mayoría empiece explicando. ¿Está mal explicar? No. Con la explicación se puede hacer excelentes precisiones que quizá un estudiante no podría hacerlo solo. El tema es si la clase solo se centra en esa estrategia y si todas las clases es la misma estrategia. En ese sentido es desterrar a la explicación de ese lugar central como desde el cual no podemos partir, pero sí también reconocer que es una estrategia, una forma básica de la enseñanza y también muy valorada por los estudiantes. A nosotros nos pasa que los estudiantes muchas veces necesitan que le expliquemos. Y dice, yo necesito que me explique. Y por eso, cuando en tiempos de pandemia también era muy valorado cuando los estudiantes decían, el profesor hace el video y yo le entiendo la explicación. El profe me manda un podcast y yo le entiendo la explicación. Porque en esa explicación, una organización, una construcción del conocimiento que el profe puede hacerlo porque tiene una formación y un conocimiento que el alumno necesita para poder apropiarse de ese saber. Entonces, en ese sentido, las prácticas innovadoras son aquellas, o pienso desde lo que venimos indagando, que proponen diálogos colaborativos, aquellas que proponen recorridos posibles. Y cuando digo recorridos posibles, no es que, ojalá, pero para mí por lo menos es imposible hacer un recorrido para cada estudiante, tenemos muchos estudiantes. Pero sí al menos ofrecer, nosotros nos pusimos como principio, así como etiqueta en la frente, de que cuando les ofrecemos actividades a los chicos, al menos proponemos 2 recorridos, para que ellos tengan las posibilidades de elegir. Entonces es pensar al menos 2 alternativas para que ellos elijan, pero todos llegan al mismo punto, que es el conocimiento común que queremos que adquieran. Y eso por lo menos a nosotros nos dio buenos resultados. En tiempos de pandemia le decíamos, bueno, miren, si no tenés datos, podés hacer esta actividad. Si tenés datos, podés entrar a un museo virtual. Pero si no, podés ver el canal Encuentro, este episodio lo va a encontrar. Digamos, había que pensar opciones con relación a las condiciones, vuelvo a lo que decíamos anteriores, a las condiciones de acceso para poder utilizar una tecnología. A nosotros nos pasa hoy en día, yo en la aula donde yo doy clase, a mí me encantaría tener wifi, pero no tengo. Pero tenemos celulares. Y con todo lo que eso nos complica, y tampoco es que planificamos toda una clase usando los datos, porque nuestros alumnos tienen 8 materias más, y no les puedo acabar el paquete de datos en la hora de didáctica. Pero sí pensamos estrategias donde ese celular lo usamos para una actividad de la clase. Entonces ahí expandimos. Usamos la biblioteca, usamos el patio, nos agrupamos de distintas maneras. A eso me refiero con recorridos posibles, que se puedan hacer, que se puedan terminar y que se puedan evaluar también. La combinación de variados recursos va a depender de las posibilidades institucionales, personales, del grupo. Prácticas innovadoras, aquellas que se diseñan, que se implementan y que se evalúan, que reconocen los actuales modos de aprender y construir el conocimiento y las limitaciones que tenemos en esos procesos. A mí al momento de pensar las actividades, recuerdo que, a ver si ustedes dijeron hace rato, que leían el diario con los celulares, por las redes sociales, que escuchaban por la radio. Entonces, fíjense que muchas veces accedemos a la información por distintos atajos, a veces hacemos saltos, ¿sí? Y a veces hasta cuando leemos, como hoy vivimos apurados, vamos viendo los títulos, alguien dijo, leo los títulos primero y veo si leo. Bueno, esos saltos, esos atajos, los podemos proponer en las actividades. No todo tiene que ser lineal, no siempre una cosa me lleva a la otra y la otra me lleva a la otra. Si leemos, si aprendemos, si nos informamos por saltos y por atajos, ¿por qué no proponer también actividades utilizando estas tecnologías que nos permiten hacer esos saltos y esos atajos? Y en ese sentido, trabajar con los nuevos lenguajes de comunicación y asumimos también riesgos. Y reconocemos, como dice Caro y Débora, los bordes que tenemos con otros campos disciplinares y con otros escenarios. Las prácticas innovadoras también asumen riesgos, sabemos que nos vamos a equivocar y sabemos que hay altas probabilidades que nos salga mal, pero no por eso no las diseñamos, no las anticipamos, porque bueno, como es intencional, no se justifica en ese sentido. Muchas veces nosotros dijimos, si decidimos enseñar
un enfoque de enseñanza por proyecto, la implementamos. Y 2 años la hicimos y el primer año nos salió muy mal, el segundo nos salió más o menos y el tercero fue queriendo. Pero hasta que no la implementamos fue muy difícil saber por qué esa metodología activa provocaba ciertas cuestiones. Hay que asumir esos riesgos y también ser claro con los estudiantes cuando los asumimos. Y ahora compartir con ustedes, ya quería trabajar algunos ejemplos, aunque sea de investigaciones que venimos haciendo. Nosotros en una consulta que hacemos los estudiantes de la UNCA en el año 2021, y después si quieren yo les puedo compartir los bloques que indagamos en ese momento. 2021 pleno distanciamiento, construimos un cuestionario online autoadministrado, y entre distintos bloques de preguntas, en una de ellas les preguntamos si ellos reconocían que durante el tiempo de pandemia se usaron las tecnologías de forma innovadora. Y ahí les aclaramos que la innovación tenía que ver con las posibilidades de ruptura y alteración que propusieron algunas cátedras en su cursada. Y ahí recupero esta idea de la innovación como producciones originales en un contexto de realización. Es decir, esta innovación no podemos obviar que tiene lugar en un periodo ya de distanciamiento social. Las innovaciones se dan son también prácticas situadas que se construyen también promovidas por la intención de resolver algún problema relativo a las formas de actuación de los docentes con relación a diferentes dimensiones de la práctica de la enseñanza. Estoy hablando de los procesos metodológicos, los procesos de evaluación, los procesos de diseño de la clase, los procesos para el pensamiento de los profes, modos de aprendizaje y demás. Cuando nosotros hacemos una consulta y le preguntamos a los chicos si ellos habían vivenciado o reconocían cátedras que habían sido innovadoras, de un total de 2.200 respuestas, 746 nos dijeron que no. Y 509 nos dijeron que sí. Esa pregunta, que era una pregunta cerrada porque era sí y no, si respondían sí, se habilitaba una pregunta no obligatoria donde les pedíamos si nos podían argumentar brevemente qué rasgos tenían esas cátedras innovadoras, justamente para poder aprender de ellas. De las 509, 239 chicos nos contaron por qué para ellos eran innovadoras esas cátedras. Y acá no se nota bien en la imagen el gráfico de Sankey, pero lo que nosotros advertimos cuando hicimos el proceso de codificación, y acá vuelvo a lo que ustedes señalaron anteriormente, es que la innovación tenía una fuerte dosis de combinación. Por eso hablamos de entornos digitales. ¿Se acuerdan que decíamos que los entornos digitales se combinaban el natural, el digital y el urbano? Todas las expresiones de los estudiantes que nosotros recopilamos y analizamos en un análisis muy, si bien incipiente, pero semántico, donde nosotros identificamos las palabras claves, y de esas palabras claves las palabras circundantes para entender el significado, y aparecía, si bien no decían que era la combinación, ellos decían que las cátedras innovadoras eran aquellas donde se usaban, sobre todo, plataformas y redes sociales. Acuérdense que era distanciamiento, o sea que la plataforma era lo más usado, porque era en ese tipo de prácticas. Acuérdense que le dije que eran prácticas contextualizadas, pero también esas prácticas innovadoras aparece mucho el uso de recursos, y eso MDD, materiales didácticos digitales. ¿Cuál es la diferencia que nosotros planteamos entre un recurso y un material didáctico digital? Muy sintéticamente, que el material didáctico digital es una producción que realiza el profesor justamente para comunicar ese saber. Hay una fuerte dosis de producción. Por ejemplo, no es lo mismo usar un video de YouTube a que el profe hace el video, lo explica, lo edita y se ve que es una producción del profe. Ahí tenemos un material didáctico digital. Pero para producir un material didáctico digital, el profe necesita tener ciertas competencias tecnológicas que le den esa posibilidad. En esa tendencia apareció mucho que para qué se combinaba distintos entornos, plataformas, recursos tecnológicos, desde aplicaciones de juegos, desde las aplicaciones de videoconferencia, recursos como pizarras digitales, que eso salía sobre todo en las carreras de matemática y de ciencias exactas, donde, no sé si conocen las pizarras digitales que ustedes las conectan y los chicos podían
ver o replicar esa pizarrita en la pantalla, que es como una pizarra digital. No es lo mismo un Meet que yo no veo la pizarra desde lejos. Eso había salido mucho como recurso. Y acá yo quería recuperar esta idea de que la innovación, desde el reconocimiento que dan los estudiantes, tiene que ver con la posibilidad de renovación, de transformación, de búsqueda para la resolución de una problemática existente y para la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué enseñamos nosotros? Cuando decimos, bueno, yo enseño, bueno, ¿por qué enseñamos? La primera intención es porque queremos que los otros aprendan de la mejor manera posible. Y en ese aprendizaje que puedan transformar, que puedan discutir, que puedan construir esos saberes. Entonces, tengo ahí algunas frases de los estudiantes donde ellos decían, por ejemplo, pedagogía, porque empleó las herramientas de Facebook, especialmente los vivos, como una vía de interacción. Si bien no es un medio de comunicación perfecto, considero que ha sido uno de los mejores. Análisis matemático 2. El uso de las pizarras virtuales ayudó mucho en la comprensión. Fíjense en que las palabras no es solamente el uso de Facebook para mandar un saber, sino para promover la interacción. No es solo una pizarra digital a modo de ilustración, sino que ellos podían comprender, ellos entendían mejor utilizando esos gráficos. En química inorgánica y física dijeron, además se preocupaban por buscar distintos métodos y decían para usar tanto laboratorios virtuales y si no para orientar prácticas domiciliares. Ahí ven los dos entornos, el urbano, el físico y el virtual, habitando en esa práctica. Fíjense, hemoterapia, son materiales prácticas y dice, acá vengo lo del material didáctico digital, dice, son materias que deberían ser prácticas y por medio de videos que ellos mismos hicieron, nos explicaron cómo sería cada práctica. Si bien tengo muchos ejemplos, yo recuperaba estos, porque fíjense que no es solo la combinación de recursos, plataformas con relación a una finalidad pedagógica determinada, vinculada a un campo disciplinar particular, sino que aparecen las ciencias exactas y naturales, a las ciencias humanas, materias prácticas, que un problema de la pandemia fue cómo hacemos para enseñar las materias prácticas, y fue sumamente difícil porque eso nos llevó a repensar también el sentido de la práctica y la relación teoría-práctica. Pero también quiero marcar acá algunas expresiones, si bien son en menor cantidad, pero sí me parece que tienen una alta significación, es cuando dice una estudiante, la profesora de introducción al derecho, por el esfuerzo que hizo la profe para aprender a manejar la computadora y poder dar clases y siempre estar presente ante alguna duda que teníamos. También la búsqueda, el reconocimiento de un estudiante de que su profesor necesita seguir aprendiendo, fíjense qué es lo que valoraron como innovación. La transformación, digo yo, o eso interpreto, ustedes me dirán si también interpretan otra cosa, pero digo, estudiante como innovador, es cambiarnos del lugar donde yo solo soy el que enseño, sino que soy el que... Ahí está. Sí, se entrecortó un poquito, pero sí, sí estás, Griselda. A ver ahí. Que en esa búsqueda de transformación, la innovación implica la transformación también en nosotros como profe y estar dispuesto a seguir aprendiendo, porque si hay algo que requieren los entornos digitales, es que necesitamos seguir aprendiendo. Y en ese sentido, insisto, pensar los entornos digitales como oportunidad de innovación, también decían unos de nuestros estudiantes, las clases por Meet fueron muy valiosas, porque ahí yo podía escuchar y ver bien cosas que a veces en la clase presencial no puedo hacer. Es cierto que en la clase presencial puedo tener el vínculo, el cara a cara, el mirarlo a los ojos y saber si me entendió o no me entendió. Pero también, aún en la presencialidad, muchas veces miramos y vemos que no entienden y seguimos de largo. Entonces no es solamente una cuestión del Meet o de la presencialidad, sino es volver a pensar cómo construimos los vínculos pedagógicos y las posibilidades de transformación de las prácticas de la enseñanza. Y acá, para ir terminando, porque ya me estoy pasando del tiempo, perdón, en el escenario actual de la universidad, y yo recuperaba y pienso con el sentido que asumen también esta diplomatura, es que recuperaba una sistematización que hizo Carolina y Débora, recientemente publicada, y pensarnos hoy, y sobre todo en la confluencia de estos múltiples entornos que habitamos,
porque creo que aunque volvamos a la presencialidad, habitamos entornos digitales y las clases también tienen una dimensión tecnológica digital que no podemos obviar, que no podemos volver iguales como al 2020, sino que creo que necesitamos, yo tengo la firme convicción que necesitamos fortalecer las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías, y eso es importante tener en cuenta que eso genera nuevas demandas de formación. Y en ese sentido, como plantea Caro y Débora, dice, bueno, ya no son solo cuestiones instrumentales, ya no alcanza solo con que yo les diga la estrategia, la técnica, sino que también tenemos que aprender a explorar, desaprender algunas cuestiones y reaprender otras, y en ese sentido ya no alcanza solo con, bueno, cómo hacer, sino que tenemos que hacer una mirada más profunda y reconocer otros vínculos con otros campos para poder dar respuestas a nuestro campo, que es el de la práctica y la enseñanza. Y esas mediaciones tecnológicas habilitan nuevas preguntas con, bueno, cómo nos vinculamos con los estudiantes, porque uno de los mayores problemas que también recuperaron los chicos es la dificultad de comunicación. Cómo conocer hoy, cómo conocemos los objetos que enseñamos, cómo construimos y comunicamos el conocimiento, a quienes incluyen y a quienes excluyen las tecnologías, porque no podemos obviar esa situación. Y ahí recuperaban una frase que también nos pasó a nosotros en Catamarca cuando hablamos con los profes, que decíamos, yo en pandemia los conocí más a los chicos, fíjense, porque decíamos, teníamos otro vínculo, y haber podido mirar a los estudiantes, como señala Caro y Débora, la vida de esos estudiantes de cerca pareció abrir una nueva agenda de preocupaciones, por una serie de preguntas que eso nos llevaron a hacer, pensando en las posibilidades de acceso al conocimiento, de acceso a bienes culturales, lamentablemente, a la gran cantidad de privaciones que tienen los estudiantes, y que eso también interpela las prácticas o los trayectos de formación. Y en ese sentido, pienso que los entornos tecnológicos son una oportunidad para la innovación, porque pensando la oportunidad en términos de cambio, de transformación. ¿Qué desafíos también tenemos para la formación? Recupero los aportes de Karina León. Generar en esas prácticas de enseñanza procesos de sofisticación cognitiva, es decir, cuando nosotros enseñamos, pensemos en construir desafíos cognitivos. No es solo hacer una búsqueda en Google. Cuando decían, bueno, ChatGPT, y ChatGPT me puede hacer, lo ubican al chat, me puede hacer un resumen. Pero si yo sigo pidiendo resumen, entonces no tiene ningún sentido el uso de la tecnología. ChatGPT, de lo que yo voy viendo, lo que voy escuchando, lo que no hace es tomar posicionamiento. Él junta datos, hace una descripción, pero no se juega, porque bueno, es una inteligencia artificial que hasta ahora eso no lo hace. Ahora, nosotros sí podemos generar procesos de problematización, de debate, de búsqueda, de contraste. Eso sí eso tenemos nosotros como posibilidad. Generar trayectorias con lenguajes expresivos múltiples. El arte no puede estar fuera de nuestras clases, me parece a mí. El arte o cualquier otro campo u otra rama del saber siempre ayuda a fortalecer lo que nosotros conocemos, pero también no perder la rigurosidad epistémica de los saberes que enseñamos, generar procesos metacognitivos para comprender cómo interactuamos con esa plataforma. Uno a veces dice, yo lo hice, pero no sé cómo. Bueno, generar ese proceso metacognitivo es lo que también tenemos que hacer en las prácticas, cuando decimos, bueno, ¿cómo saben ustedes que aprendieron? ¿Qué haces cuando estudias? Esos procesos de volver sobre el saber también generan procesos de aprendizaje, y sobre todo generar capacidades para construir una ciudadanía digital crítica por los nuevos riesgos, posibilidades, vulnerabilidades que conversamos hace rato un poquitín. Y ahí se generan algunas tensiones didácticas. Cuando digo tensión didáctica, pienso que hay tensiones en el orden de lo didáctico donde no es que no tenemos saberes, sino que los saberes que poseemos no son suficientes del todo. Necesitamos enriquecer, aprender. Y ahí, por ejemplo, veo una tensión cuando digo, a veces creemos que porque son jóvenes ya saben usar la tecnología. Acá dice el profe, ustedes saben cómo usar la tecnología. Y a mí me dice yo, cómo se pone arroba. O los chicos saben usar un celular, pero eso no necesariamente implica un uso complejo o la construcción de un conocimiento complejo con el uso de esa tecnología. Otra tensión, inteligencia artificial, como comenzamos hace un ratito. Acá tomaba algunos memes ya del año pasado, y dice, yo el primer día en la facu presencial y parece que volvieron la presencialidad y todo de golpe había que hacer y resolver. La evaluación,
tenemos que ser coherentes entre los modos en que evaluamos y los procesos didácticos metodológicos que desarrollamos. Pedimos el desarrollo de ciertas habilidades y después la evaluación pedimos totalmente cosas diferentes o más complejas o no de lo que vinimos trabajando. Y ahora, como última tarea, ¿se acuerdan que le dije que anoten? ¿Se acuerdan? Hicieron la tarea. Los de didáctica, si hay algo que hacemos es dar tarea. Es un principio que tenemos. Hicieron la tarea, anotaron por ahí en el celo, en la mano, qué sé yo, pudieron, ¿sí? Me haría muy feliz que hayan hecho la tarea. Entonces, lo que quería finalmente para que vamos terminando juntos esta sesión, es que pienso que la diplomatura en prácticas de la enseñanza en educación superior, lo emergente como oportunidad, que es lo que hoy ustedes están transitando, creo que es una oportunidad para la construcción de renovados conocimientos y prácticas educativas que seguramente provocarán experiencias innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Cuando pensamos en los entornos digitales, en los trayectos de formación, yo creo que la formación es una oportunidad para generar procesos de innovación. Y ahí tienen un código QR, y si no tienen el enlace, que ya también se los voy a pasar por el chat, donde van a entrar a una nube de palabras, y yo solamente les pido que puedan escribir una palabra o una frase con la tarea que les pedí de qué desafío didáctico tienen para este 2023. Y mientras ustedes van haciendo la tarea, si pueden, yo voy a compartirles por el chat. Voy a dejar de compartir acá. Así lo voy a sacar por el chat. Alguno dígame si pudo entrar a la... Sí, yo estoy adentro ya. ¿Pudieron entrar? Ah, me quedo tranquila. Entonces sí. Yo lo voy a... Porque... Ahí estamos. Ya se los comparto también. Ahí tienen el enlace por chat y yo voy a levantarla a la página, a ver si la... Aguárdenme un segundito. Ah, y lo saqué al código. Ah, el código, no le puse código, me parece. A ver. Ya les digo. Siempre puede fallar. Ahí yo pude entrar y quiero ver, ustedes pudieron, no estoy pudiendo leer el chat, así que si alguno me dice si está pudiendo resolver la actividad, me haría un gran favor. Profe, No, yo le des Griselda, yo te preguntaba si podías ponerlo al código QR de vuelta para entrar directamente del celular. Ya, ahí lo pongo, déjenme que levante la pestaña porque quiero presentárselo para que ustedes lo vean. Aguárdenme un segundito. Acá. Aguárdenme un segundito y ya. Ahí ya. Voy a tratar de entrar por el Zoom. A ver. Les voy mostrando la pantalla. Ahí está. Fíjense cómo van, bueno, apareciendo a partir de lo que ustedes van marcando, cuáles son los desafíos didácticos, y ahí se va recargando en vivo que, bueno, asumimos en este 2023.
mantener la hibridez, bien, que no decaiga la hibridez, la tecnología, acompañar esa transición, captar la atención, flexibilidad, evaluar la demanda, incorporar, reaprender, interpelar, inclusión, producción textual, evaluar. Fíjense cómo esos, es interesante cómo lo que ustedes van señalando, como lo que decíamos hace rato, no pasa necesariamente porque alguien me diga cómo tengo que hacer para resolver, sino por empezar a ver las dimensiones más complejas que configuran las prácticas de enseñanza y replantear cuáles son los principios pedagógicos que orientan nuestras decisiones didácticas. Si nuestro principio orientador es la inclusión, la igualdad, el fortalecer los proyectos de formación, seguramente nuestras prácticas didácticas tendrán que generar acciones para hacer posible la inclusión genuina, para hacer posible las innovaciones, y eso va a requerir repensar tanto, no solo qué enseñamos, sino cómo enseñamos, sino por qué, para qué, a quiénes enseñamos y aprendemos en esta nueva etapa que también estamos atravesando, porque insistimos, fíjense que en 3 años, cada año ha sido sumamente diferente, y creo que esta es también la oportunidad de romper con esas prácticas instituidas y que ya reconocemos, lo importante es que ya reconocemos qué es lo que debemos cambiar. Bueno, este es el momento de generar esa innovación. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por sumarse, por participar y participar de esta clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hermosa su clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Griselda. La verdad es que, bueno, justo tuvo que salir María Luisa, pero bueno, coincidirán los cursantes conmigo que viene además muy en diálogo con lo que planteamos en este curso. Bueno, ahí has podido, por supuesto, interpretar perfectamente el camino que venimos realizando, y bueno, y es un gusto haberte escuchado por ahí en el chat. Bueno, además de decir que excelente la clase, en algún momento alguien dijo, bueno, cuando vos preguntaste ¿van bien?, dijeron sí, pero mucho para pensar. Creo que nos dejas, bueno, muchas cuestiones conceptuales también para mirar estos entornos, ¿no? Y bueno, y contarte que una de las principales, no las principales, pero la primera actividad exploratoria que nos propuso María Luisa tenía que ver con interactuar con el chat GPT, y habría un debate ahí que me parece que tenía, o sea, lo veo ahora como en diálogo, como vos lo planteas también, con este nuevo entorno, más allá de que, o sea, es un elemento más que viene a construir este entorno digital, y bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Y la idea que recuperaste también ahí de la cuestión de los docentes como creadores. En el debate iba surgiendo esto, ¿no? O sea, mucho del interrogante frente a estas innovaciones, o esto que creemos que la innovación está afuera, ¿no? Supongamos el chat GPT nos impone la innovación, recuperar esta idea de que somos los docentes los que realmente podemos ser creadores o no de esa innovación, de acuerdo también a cómo nos vinculamos con estas herramientas. Bueno, es lo que a mí me quedó resonando, como te digo, entre lo que venimos trabajando y tu clase. Seguramente ahora cuando compartamos el video en el aula y generemos un nuevo debate, aparecerán otros interrogantes ahí que te compartiremos, pero bueno, me parece sumamente interesante los comentarios que están haciendo los colegas en el chat, bueno, iban en esa dirección. Así que bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra para agradecerle o preguntar algo a Griselda. Muchas gracias, Débora, y gracias por los comentarios que van haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, te leo si estás leyendo esto, que muy buena la clase, sin desperdicio, por ahí. Muy generoso con sus comentarios, muchas gracias. Realmente, muchas gracias porque estuvo muy, muy interesante, Griselda. Creo que nos deja, como te digo ahí, mucho material para seguir pensando juntos. Hay algo que trabajamos también en otro de los cursos, que es como la idea del eTwin, viste esto de la cuestión de la didáctica de autor, autora,
y los colegas vienen trabajando la idea de que esa didáctica ya no está centrada solamente en lo individual, o sea, no sería una didáctica de autor, sino en todo caso de coautoría. Y a mí es una idea que va apareciendo en esta diplomatura que valoro, y bueno, creo que tu aporte justamente nos sirve, ¿no?, para seguir construyendo también de esta manera la didáctica, ¿no?, y las decisiones que tomamos con otros y con los aportes de otros. Así que bueno, muchas gracias por compartir tu saber, fue un encanto además tu clase. Cada vez que quedabas congelada, quedabas con esa sonrisa, que está buenísima, así que tenés una capacidad, mirá. Así que muchísimas gracias, Griselda, ha sido un gusto. No sé, Meli, Caro, si quieren también decir algo. No, yo solamente, por supuesto, agradecer, porque además, como también ha generado la intervención en distintos momentos de la clase, con tus preguntas, y me parece que eso es muy bueno, porque son las dudas que uno siempre tiene respecto de los intercambios a través de la virtualidad, y me parece muy, muy valioso y muy profundo el contenido trabajado, ¿no? Creo que, como lo decís, Debbie, vienen como articulando con las cuestiones que venimos que vienen proponiendo los profesores a lo largo de la diplomatura. Así que, bueno, muchas gracias, Grise. Siempre es como un gusto para nosotros intercambiar cosas con vos. Yo me olvidé de decir que Grisel, a su vez, en este momento es también como subsecretaria, digo como subsecretaria académica, porque tiene un nombre en realidad específico su trabajo ahí, pero es subsecretaria académica de la Universidad de Catamarca, así que también eso nos vincula mucho en el trabajo conjunto, en las preguntas, en las dudas, en las colaboraciones, y siempre para nosotros es un gusto ese trabajo. Así que gracias, Grise, por también aportarnos desde este lugar, ¿no? No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por compartir y por haberse sumado a la participación, al profe, la verdad que muchas gracias, porque bueno, todos somos profes y sabemos que lograr el diálogo o la participación es algo que también nos va retroalimentando en el desarrollo, así que les agradezco mucho la participación, la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Y me parece hermoso el trayecto que vienen haciendo, porque Débora me había comentado cómo venían trabajando, bueno, después tuve la oportunidad de leer cómo venían también sistematizando la propuesta, y me parece sumamente importante un trayecto de formación que plantea esta continuidad, pensando en la formación de los docentes de nivel superior, que necesitamos seguir aprendiendo para mejorar la formación de los futuros profesionales, ¿no? de nuestra provincia, de nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a seguir en contacto, Griselda. Sí, sí, la Caro siempre me salva con todas las cuestiones de la mesa de gestión, porque... y por supuesto un referente en el campo de la didáctica, y bueno, ahora vamos a seguir también con otras actividades, así que un gustazo, y lo que necesiten de aquí de Catamarca, estamos a disposición. Buenísimo, buenísimo, Che. Muchas gracias, y gracias a todos, todas, por compartir esta tarde en esta actividad de la diplomatura. Bueno. Nos seguimos viendo. Eso, muchas gracias a todos por participar, estamos en contacto. La semana que viene tenemos otra clase sincrónica, así que ya recibirán los datos. Muchas gracias, hasta luego, chao, chao. Chao, chao, hasta luego.